Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Laura Sofía Vera León, soy estudiante de Ingeniería Química y el tema que nos tocó fue catástrofe química en Opao. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Rojas Franco, soy estudiante de Ingeniería Química y bienvenidos a nuestra presentación. Planta y función. La tragedia de Opao ocurrió el 21 de septiembre de 1921 en Alemania, cuando un silo de 4.500 toneladas de sulfato de amonio y nitrato de amonio explotaron en esta planta. Esta es una empresa química líder mundial que tiene aproximadamente 6 centros principales y alrededor de 385 centros de producción en todo el mundo. Los productos que ellos hacen abarcan desde productos químicos y productos de alto rendimiento hasta productos para la protección de cultivos. También manejan productos químicos finos como el petróleo y el gas. Su fundación fue en 1865. Productos principales. Los productos principales de la planta eran el sulfato de amonio y el nitrato de amonio. El sulfato de amonio es una sal inorgánica que constituye una importante fuente de nitrógeno y azufre para la nutrición de cultivos. Se puede utilizar como fertilizante de aplicación directa y también como componente en mezclas y fertilizantes compuestos. El nitrato de amonio es una sal formada por iones nitrato y amonio. Se trata de un compuesto incoloro e higroscópico altamente soluble en agua. El nitrato de amonio es un compuesto inestable y suele ser utilizado como fertilizante. Antecedentes de la planta. La planta empezó a producir sulfato de amonio en 1911, pero durante la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania era incapaz de obtener el azufre necesario, empezó a producir nitrato de amonio. Comparado con el sulfato de amonio, el nitrato de amonio es fuertemente higroscópico, por lo que la mezcla de sulfato de amonio y nitrato se compacta por su propio peso, convirtiéndolo en una sustancia muy parecida al yeso. Los trabajadores de la planta necesitaban utilizar picos para sacarlo. Esto era una situación muy problemática porque no podían entrar al sitio y correr el riesgo de ser enterrados. Para facilitar este trabajo usaban pequeñas cargas de dinamita para aflojar la mezcla, pero pues esto era extremadamente peligroso, pero era una práctica muy común. Era bien sabido que el nitrato de amonio era explosivo, pues se utilizaba en la Primera Guerra Mundial. Las pruebas realizadas en 1919 habían sugerido que mezclas de sulfato de amonio y nitrato que contuvieran menos del 60% de nitrato no explotarían. Por esta razón, el material manipulado por la planta normalmente era una mezcla 50-50. Esto era considerado lo suficientemente estable para ser almacenado en parcelas de 50.000 toneladas, más de 10 veces la cantidad involucrada en el desastre. De hecho, no había pasado nada extraordinario hasta la explosión fatídica del 21 de septiembre. Habían hecho más de 20.000 detonaciones y todo era normal hasta ese día. Meses antes de que ocurriera la explosión, el proceso de fabricación fue modificado, reduciendo el nivel de humedad de la mezcla y disminuyendo la densidad. Al hacer esto, se aumentó la probabilidad de una explosión. Accidente de Opau. Bueno, en primer lugar, cuando el nitrato de amonio explota, este puede llegar a liberar gases tóxicos, incluidos gases de nitrógeno y amoníaco. Bueno, a eso de las 7 a.m., un técnico fue preparando los agujeros para el silo y a eso de las 7:32 de la mañana fue que se produjo la explosión, creando un cráter de 90 metros por 125 metros y 20 metros de profundidad. Según testigos, hubo dos sucesivas explosiones, la primera un poco débil y la segunda ya más devastadora. Poco después de la explosión hubo múltiples incendios en la instalación y ocurrieron otras explosiones menos intensas en el sitio. El aire que había en el lugar estaba cargado de vapores de amoníaco y también se dice que el desastre que hubo no fue causado por negligencia ni por falla humana, sino por factores naturales desconocidos, que pues todavía no somos capaces de explicar. La misma sustancia que fue destinada para proporcionar alimentos y vidas a millones de personas, esta vez les jugó una mala pasada a esta empresa.
Razones del accidente. Hay pruebas de que el lote de mezcla en cuestión no era de composición uniforme y podía contener bolsas de hasta varias docenas de toneladas de mezcla enriquecida en nitrato de amonio, por lo que se propone que una de estas bolsas se colocó por casualidad y explotó con suficiente violencia como para liberar parte de la mezcla de nitrato inferior circundante, lo que hizo detonar la explosión. Consecuencias del accidente. Bueno, en un intento de desagregar una mezcla de fertilizantes con explosivos industriales, donde el fertilizante era una mezcla 50-50 de nitrato de amonio y sulfato de amonio. La fábrica había usado este método demasiadas veces sin incidentes. Se piensa que en esta ocasión una mala mezcla llevó a que ciertas partes del fertilizante contuviesen más nitrato de amonio que otros componentes. De las 4.500 toneladas de fertilizante que habían guardadas, solo explotaron 450. Como consecuencia, tuvieron la destrucción de la planta, provocaron varios incendios en el mismo sitio, causaron la muerte de 500 o 600 personas y dejaron muchos heridos. Se dice que pues, el origen del accidente se debió a la peligrosidad de los productos y las cantidades almacenadas, la severidad de los procesos y de las operaciones, los fallos materiales y errores humanos, y por último, los factores o agentes exteriores. Víctimas. 561 muertos, 1952 heridos. Casi el 80% de los edificios fueron destruidos, lo que dejó a más de 7.500 personas sin hogar. Aproximadamente a 30 kilómetros de Opau se detuvo el tráfico gracias a los escombros y los vidrios que habían en la carretera. El daño material y la cantidad de víctimas fue tan grande que las operaciones de socorro se complicaron bastante. Gracias al periodo político, social y económico que se vivía en la época, fueron necesarios 3 años para borrar los rastros del accidente.